Un mensaje de voz accidental de una recepcionista tímida a su poderoso CEO provoca una cadena de eventos que cambia sus vidas para siempre. Pero a medida que la voz de Marisol Vega comienza a resonar mucho más allá del vestíbulo, no todos están listos para escuchar su verdad. Antes de entrar en la historia, comente a continuación en qué parte del mundo estás viendo desde hoy. El sol de la mañana se extendió por las ventanas del bullicioso edificio de oficinas corporativas en el centro de Seattle. Marisol Vega ajustó su simple vestido azul marino mientras se acomodaba detrás del mostrador de recepción. A los 26 años era más joven que la mayoría de los empleados de Quinn Enterprises, pero a menudo se sentía invisible a pesar de sentarse en la parte delantera del edificio. «Otro día», susurró para sí misma, organizando su pequeña planta en maceta y enderezando la pila de insignias de visitantes. Tomó un sorbo de su taza de viajes, el té de cinnamon, su comodidad diaria, y encendió su computadora. El vestíbulo pronto se llenó de empleados que se apresuraban a las reuniones de la mañana. La mayoría apenas reconoció su tranquila «buenos días» mientras pasaban. A Marisol no le importó. En realidad no. Estaba acostumbrada a ser pasada por alto, con su cabello oscuro retirado en un moño ordenado y un maquillaje mínimo. Sabía que se mezclaba con el fondo, solo la forma en que lo prefería. Mientras, la prisa disminuyó. Marisol sacó su teléfono y grabó un mensaje de voz rápido. «Buenos días, mamá. Está lloviendo de nuevo hoy. Llegué el suéter que me enviaste la Navidad pasada. El azul saca mis ojos tal como dijiste. Te amo». Ella sonrió mientras enviaba el mensaje. Estas pequeñas notas de audio a su madre eran su ritual diario, pequeños fragmentos de su día, compartidos con la única persona que siempre quiso saber de ella. Su madre, de vuelta en su pequeña ciudad natal en Nuevo México, vivía para estos mensajes, especialmente desde que Marisol se mudó a Seattle hace 2 años. Las puertas del ascensor se abrieron y surgieron varios ejecutivos, profundamente en la conversación. Marisol se enderezó de inmediato, poniendo su sonrisa profesional. Uno de ellos era el propio Nicholas Quinn, el CEO de la compañía. A los 35 años era sorprendentemente joven de dirigir una corporación tan grande, pero la había construido desde cero, después de heredar una pequeña empresa tecnológica de su padre. «Buenos días, señor Quinn», dijo Marisol, su voz tan suave que apenas era audible. Pasó sin mirar, su alta figura impecablemente vestida con un traje gris a medida. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado y su expresión seria nunca parecía cambiar. Los otros ejecutivos lo siguieron como un séquito. Su conversación continuó ininterrumpida. La sonrisa de Marisol se desvaneció ligeramente. No había esperado que él la notara. Nunca lo hizo. Pero no pudo evitar la pequeña punzada de decepción. A la hora del almuerzo, Marisol se retiró al pequeño patio detrás del edificio. Se sentó sola en un banco, mirando a otros chatear, en grupos mientras desenvolvía su sándwich simple. Ella sacó su teléfono nuevamente. «Mamá, probé tu receta de sándwich. Creo que necesito más práctica con la salsa. No es tan bueno como el tuyo». Ella hizo una pausa, luego agregó: «Vi al señor Quinn hoy, se ve cansado. Todos dicen que no ha sido el mismo desde que murió su prometida. 2 años es mucho tiempo para llorar solo, ¿no?». La tarde se prolongó con un flujo constante de entregas y visitantes. A las 3 en punto, Jennifer Morris, directora de marketing, se detuvo en el escritorio de Marisol. «Necesito estos documentos entregados a la oficina del señor Quinn de inmediato», dijo, dejando caer una gran carpeta en el escritorio. «Y asegúrate de que los ve. No solo los dejes con su asistente». Marisol asintió, tomando la carpeta. «Sí, la señora Morris». Su corazón se aceleró mientras montaba el ascensor hasta el piso superior. Solo había estado al nivel ejecutivo un puñado de veces, y siempre la estaba nerviosa. Las puertas se abrieron para revelar un espacio elegante y moderno, con paredes de vidrio y muebles minimalistas. La asistente del señor Quinn, una mujer de aspecto severo llamada Claire, miró al enfoque de Marisol. «¿Puedo ayudarle?», preguntó. Su tono dejó en claro que esperaba que la respuesta fue no.
Tengo documentos de la señora Morris para el señor Quinn, explicó Marisol. Ella dijo que necesito asegurarme de que los reciba personalmente. Claire suspiró dramáticamente. Está en una llamada. Tendrás que esperar. Marisol asintió y tomó asiento en una de las caras sillas de cuero. Pasaron 20 minutos, y ella cambió incómodamente, sintiéndose fuera de lugar entre las caras obras de arte y los muebles de diseñadores. Finalmente, Claire hizo un gesto hacia la puerta de vidrio. Ahora está libre. Hazlo rápido. Marisol golpeó suavemente el marco de la puerta. Nicholas Quinn levantó la vista de su computadora, su expresión ilegible. «Sí», dijo, su voz profunda y formal. «Tengo estos documentos de la señora Morris», dijo Marisol, dando un paso adelante. «Ella me pidió que te los entregara personalmente». Extendió su mano sin levantarse, apenas mirándola. «Gracias». Ella colocó la carpeta en su mano y se giró para irse. «Espera», dijo de repente. «Eres el recepcionista, ¿no?» Marisol se volvió hacia atrás sorprendido. «Sí, señor. Marisol Vega». «¿Cuánto tiempo has trabajado aquí, Marisol?» 2 años el próximo mes. Él asintió lentamente, estudiándola por primera vez. Sus ojos eran un azul sorprendente, intentado, pero intenso. «Gracias por la entrega». Despedido, Marisol dejó su oficina. Su corazón latía por razones que no podía entender. Realmente no sabía quién era ella después de 2 años. Más tarde esa tarde, un ejecutivo pasó por su escritorio golpeando su taza de té. Salpicó por su teclado y sobre su vestido. «Lo siento», murmuró sin parar o mirar hacia atrás. Marisol agarró las servilletas para limpiar el desastre, luchando contra las lágrimas de frustración. Esta no fue la primera vez que alguien la había tratado como si fuera invisible. Se retiró a un pasillo tranquilo para recolectarse, sacando su teléfono con el hábito. «Mamá», susurró, grabando una nota. Sebos sonrié como un tonto nuevamente, ni siquiera me notó. No sé por qué sigo esperando que alguien como él lo haría. Golpeó el envío y cerró los ojos, apoyado contra la pared. Solo cuando su teléfono intervino con una notificación, los abrió nuevamente. Su corazón se detuvo. El mensaje no había ido a su madre, había ido a Nicholas Quinn. Marisol miró su teléfono con horror. ¿Cómo había sucedido esto? Ella nunca lo había enviado un mensaje antes, pero ahí estaba, su nombre en la parte superior de la pantalla y debajo el estado, entregado. Sus manos se estremecieron tanto que casi dejó caer su teléfono. Tenía que eliminarlo de alguna manera. ¿Podría recordar el mensaje? No, eso no fue posible. ¿Podría ella piratear su teléfono? Por supuesto que no. «Oh, no, no, no», susurró, pánico subiendo en su pecho. Ella tendría que dejar de fumar. No había forma de que ella pudiera enfrentarlo después de esto. Empacaría su escritorio esta noche y le enviaría un correo electrónico a su renuncia. Con las piernas temblorosas, regresó a su escritorio, evitando el contacto visual con todos los que pasaron. Durante el resto de la tarde, ella saltó cada vez que se abrían las puertas del ascensor, aterrorizada de que fuera él, viniendo a despedirla en persona. Pero nunca apareció, y a las 5 en punto, Marisol estaba convencido de que no había escuchado el mensaje. Tal vez ignoró las notas de voz de los números que no reconoció. Tal vez tenía cientos de mensajes no leídos y nunca vería los suyos. Estaba reuniendo sus cosas para irse cuando su teléfono intervino. Una notificación apareció en la pantalla. Nicholas Quinn le había enviado una nota de voz a cambio. Marisol se congeló, mirando su teléfono como si pudiera explotar. No podía escucharlo aquí en el vestíbulo abierto. Con los dedos temblorosos, agarró su bolso y se apresuró a la habitación de las damas, encerrándose en un puesto. Respirando hondo, ella presionó el juego. «Tenías razón», vino la voz, profunda y constante de Nicholas Quinn. «No me di cuenta, pero no porque no valga la pena notar. Eso fue todo. Corto, directo y completamente inesperado». Marisol lo jugó nuevamente, tratando de detectar cualquier ira o burla en su tono. No había ninguno.
En todo caso, sonaba gentil. Ella no sabía cómo responder, o si ella responde en absoluto. Tal vez esta era su forma de decepcionarla fácilmente antes de despedir la mañana. Esa noche, Marisol apenas durmió. Se lanzó y giró en su pequeño apartamento, reproduciendo la nota de voz una y otra vez en su mente. Por la mañana se había convencido de que la única opción sensata era fingir que nunca había sucedido. Llegó temprano al trabajo, con la esperanza de establecerse antes de la carrera de la mañana. El vestíbulo estaba tranquilo, las luces aún atenuadas. Estaba organizando insignias de visitantes cuando se abrían las puertas del ascensor. Nicholas Quinn salió, no en su traje habitual, sino en jeans y una camisa casual con botones. Él caminó directamente hacia su escritorio, su expresión más suave de lo que ella había visto. «Buenos días, Marisol», dijo. Su nombre sonaba diferente en su voz. «Señor Quinn», se las arregló, su rostro ardiendo de vergüenza. «Lamento mucho ayer. El mensaje fue para mi madre. No sé cómo se lo enviaron en su lugar». Él asintió, sus ojos azules la estudiaban atentamente. «Reuní eso. No volverá a suceder», prometió rápidamente. «Y entiendo completamente si tú considerarías tomar un café con alguien como yo», interrumpió su voz tranquila. Marisol lo miró, segura de que ella tenía malla. «Lo lamento. Café», repitió. «Conmigo». El vestíbulo comenzaba a llenarse con los primeros llegados. Algunas personas miraron curiosamente en su dirección. «Yo no entiendo», tartamudeó. Nicholas se inclinó ligeramente más cerca. «Tu mensaje me hizo darme cuenta de algo. He estado cruzando estas puertas todos los días durante años, sin ver a la gente justo frente a mí». Hizo una pausa. «Me gustaría cambiar eso, comenzando contigo». Antes de que Marisol pudiera responder, Claire apareció desde el ascensor, sorpresa registrándose en su rostro al ver a su jefe en la recepción. «Nicholas, su conferencia telefónica de las 8 en punto está a punto de comenzar», dijo mirando a Marisol sospechosamente. Se enderezó. «Gracias, Claire». Volviendo a Marisol, agregó: «Piénselo», antes de alejarse. Durante toda la mañana, Marisol repitió la conversación en su mente. ¿El CEO de Quinn Enterprises realmente le había pedido café? Parecía imposible. No era nadie. Solo la chica tranquila en la recepción, a quien nadie notó. Al mediodía, su teléfono intervino con otra nota de voz de Nicholas. «Quise decir lo que dije esta mañana. No hay presión, solo café. Si estás interesado, avísame». Marisol lo escuchó 3 veces, buscando algún significado o broma oculta. Al encontrar ninguno, finalmente registró una respuesta. «¿Por qué yo ni siquiera me conoces?» Su respuesta llegó minutos después. «Eso es exactamente por qué. Me gustaría cambiar eso». Al final del día, Marisol todavía no le había dado una respuesta. Estaba dividida entre la emoción y la sospecha. ¿Por qué alguien como Nicholas Quinn de repente se interesaría en ella? Mientras se preparaba para irse, Claire se acercó a su escritorio, su expresión ilegible. «Nicholas me pidió que te diera esto», dijo entregándole a Marisol un pequeño sobre. Dentro había una tarjeta de presentación con una nota escrita a mano. «Café mañana, 7 a.m. en Westlake Café». Marisol metió la tarjeta en su bolso, su mente acelerando. ¿Fue esto un error? ¿Debería ir? ¿De qué hablaría ella con un hombre como él? Esa noche llamó a su madre. «Mamá, algo extraño sucedió hoy», comenzó explicando el mensaje accidental y la inesperada respuesta de Nicholas. «Mi hija», dijo su madre suavemente. «A veces Dios trabaja de manera misteriosa. Tal vez este error no fue un error en absoluto». «Pero él es mi jefe», protestó Marisol. «Y no cualquier jefe, es dueño de la compañía. Todo lo que digo es que tome café con el hombre. ¿Cuál es el daño en eso?». Después de colgar, Marisol se paró frente a su espejo, estudiando su reflejo. Era bonita de una manera tranquila. Ojos marrones calientes, piel de oliva suave, labios carnosos que rara vez sonreían completamente. Pero ella no era el tipo de mujer que hombres como Nicholas Quinn notaron. Sin embargo, la había notado, ¿no? Después de todo este tiempo, tomando
Un aliento profundo. Grabó una última nota de voz para el día. Sí, el café mañana suena bien. Ella golpeó a enviar antes de que pudiera cambiar de opinión. La mañana llegó demasiado rápido. Marisol pasó una hora eligiendo su atuendo, encendiendo un simple vestido azul que su madre siempre dijo que sacó, la calidez de sus ojos, y llegó al café 10 minutos antes. Para su sorpresa, Nicolás ya estaba allí, sentado en una mesa de esquina con 2 tazas de café. Se puso de pie cuando la vio, una sonrisa genuina transformando su rostro generalmente serio. «¿Viniste?», dijo, sonando aliviado. «Lo hice», respondió ella, tomando el asiento que ofreció. Un silencio incómodo cayó entre ellos hasta que Nicolás se aclaró la garganta. «Debería explicar algo», dijo. «Tu mensaje ayer me despertó. He estado sonambulando durante 2 años desde que murió Amanda». Los ojos de Marisol se abrieron. «¿Tu prometida?». «Escuché sobre el accidente». «Lo siento mucho». «Gracias». Miró a su café. «Después de morir me puse al trabajo. Dejé de notar a la gente. Dejó de vivir de verdad». Él la miró. «Y luego recibo esta nota de voz de alguien que dice que no la notó y me golpeó. Como muchas personas he estado caminando todos los días sin ver». «No necesitas explicar», dijo Marisol suavemente. «Entiendo lo que es sentirse invisible. Pero eso es todo», dijo, inclinándose hacia adelante. «No deberías sentirte invisible. Nadie debería». Por primera vez en años, Marisol se sintió realmente visto. Hablaron durante casi 1 hora sobre las cosas pequeñas principalmente, de dónde era, cómo había terminado en Seattle, sus cafeterías favoritas en la ciudad. Mientras se preparaban para irse, Nicolás dudó. «Esto fue bueno», dijo. «¿Sería inapropiado preguntar si podríamos hacerlo de nuevo?». Marisol lo pensó. «Tal vez, pero me gustaría de todos modos». Él sonrió, una sonrisa real que llegó a sus ojos. «¿Mañana al mismo tiempo?». Ella asintió, incapaz de ayudar a la pequeña sonrisa que se formó en sus propios labios. Mientras caminaban juntos hacia el edificio de la oficina, manteniendo una distancia profesional, Marisol sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, el aleteo de la posibilidad. Esa noche, grabó una nota de voz a su madre. «Mamá, ¿recuerdas cuando siempre me dijiste que Dios tiene un plan? Creo que tal vez lo hace, incluso para alguien tan callado como yo». Ella envió el mensaje. Luego notó una nueva nota de voz de Nicolás. «Gracias por el café», dijo su voz calurosamente. «Por primera vez en 2 años espero con ansias mañana». Marisol sonrió, abrazando su teléfono a su pecho. Un mensaje equivocado de alguna manera había llevado a algo que se sentía muy correcto. Lo que ella no sabía era que el camino por delante sería mucho más complicado que una simple taza de café. El chisme de la oficina viajaron rápidamente, y no todos estarían contentos con el repentino interés del CEO en la tranquila recepcionista del lobby. Pero por ahora, en la seguridad de su apartamento, Marisol se permitió sentir una alegría, simple e inesperada, la alegría de finalmente ser notada. A la mañana siguiente, amaneció con una llovizna ligera, el clima típico de Seattle que Marisol había llegado a amar. Llegó a Westlake Café 15 minutos antes, su estómago revoloteando con nervios. Para su sorpresa, Nicolás ya estaba allí nuevamente, 2 tazas humeantes en la mesa frente a él. «Buenos días», dijo, de pie cuando ella se acercó. Hoy llevaba un traje de carbón que hacía que sus ojos azules fueran aún más llamativos. «No estaba seguro de cómo tomas tu café, así que tengo crema y azúcar a un lado. Gracias», dijo Marisol suavemente, deslizándose en la silla frente a él. «El negro está bien en realidad». Nicolás sonrió, algo que todavía se estaba acostumbrando a ver en su cara generalmente seria. «Una mujer después de mi propio corazón». Un silencio incómodo cayó entre ellos mientras ambos bebían su café. Marisol miró su copa, de repente insegura por qué había aceptado esta segunda reunión. «Debería disculparme», dijo Nicolás finalmente. Marisol levantó la vista. «¿Para qué?». «Por no saber quién eras después de 2 años». Él sacudió la cabeza. «Eso es inexcusable. Está bien. Estoy acostumbrado a mezclarme con el fondo.
Nicolás estudió su rostro. ¿Por qué es eso? ¿Por qué te escondes? Pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso antes. Yo no lo sé. Supongo que siempre he estado callado. Mi madre dice que nací de esa manera, con la vista en lugar de hablar. No hay nada de malo en estar callado, dijo Nicolás. Pero hay una diferencia entre estar callado y hacerse invisible. Marisol sintió un sonrojo en sus mejillas. A veces es más fácil desaparecer. ¿Más fácil que qué? Ella dudó, luego admitió. Más fácil que tratar de ser visto y fallar. Algo. La expresión de Nicolás cambió. Un reconocimiento que hizo que Marisol se sintiera de repente expuesto. Lo entiendo mejor de lo que piensas, dijo suavemente. Terminaron su café hablando sobre temas más seguros. El próximo evento de caridad de la compañía, un nuevo restaurante que había abierto el centro. Cuando llegó el momento de irse, Nicolás dudó. Tengo reuniones todo el día, pero estaría bien si te enviara un mensaje más tarde. Marisol asintió, sorprendida por lo mucho que quería saber de él nuevamente. En el trabajo trató de actuar normal, respondiendo a los teléfonos y saludando a los visitantes con su eficiencia tranquila habitual. Pero se sintió diferente, de alguna manera, más consciente de sí misma y su entorno. 2 veces se sorprendió revisando su teléfono, esperando un mensaje que aún no había llegado. Alrededor del mediodía, su teléfono intervino con una nota de voz. Las reuniones de la junta son las peores, dijo la voz de Nicolás, que suena cansada pero con un toque de humor. Prefiero estar tomando café contigo. Marisol sonrió, mirando para asegurarse de que nadie se lo haya dado cuenta. Ella se metió en la sala de descanso vacía y grabó una respuesta. Al menos no está tratando con el repartidor que sigue insistiendo en que el paquete para el señor Quinn solo puede ser entregado directamente al propio señor Quinn. Su respuesta llegó rápidamente. Dile que te autoricé a aceptar todos mis paquetes. Siempre. El simple mensaje no debería haber hecho que su corazón fuera, pero lo hizo. Esa noche, mientras se preparaba para irse, Claire se acercó a su escritorio. Nicolás me pidió que se te diera esto, dijo, su tono profesionalmente educado pero sus ojos curiosos. Le dio a Marisol un pequeño sobre similar al de ayer. Dentro había otra nota escrita a mano. Cena mañana, 7 p.m. en Castellanos. El pulso de Marisol se aceleró. El café era una cosa, pero la cena era algo completamente diferente. Ella metió la nota en su bolso, sin saber cómo responder. Cuando llegó a casa, llamó a su madre. Mamá, me pidió que cenara. ¿El CEO? ¿Nicolás? Sí. Marisol paseó por su pequeña sala de estar. No sé si debería ir. ¿Por qué no? Porque él es mi jefe. Porque la gente hablará. Porque, ¿qué podría ver en alguien como yo? La voz de su madre se suavizó. Mi hija, ¿por qué es tan difícil para ti creer que alguien podría ver lo especial que eres? Esa noche, Marisol le envió a Nicolás un mensaje de voz. La cena suena bien, pero me preocupa lo que la gente en el trabajo podría pensar. Su respuesta llegó minutos después. Podemos ser discretos. Conozco una mesa privada en Castellano. Nadie de la oficina nos verá. Al día siguiente, pasó en un borrón de anticipación y ansiedad. Marisol dejó el trabajo temprano para cambiar, seleccionando un simple vestido de Borgoña que su madre había insistido en que comprara, alegando que la hacía parecer menos como una sombra y más como una mujer. Castellanos era un elegante restaurante italiano en el centro. Marisol había pasado por él muchas veces, pero nunca había estado dentro. La maître d' la llevó a una mesa de esquina apartada, donde Nicolás estaba esperando, luciendo más relajada de lo que lo había visto en la oficina. «Te ves hermosa», dijo simplemente mientras ella se sentaba. Marisol se sonrojó. «Gracias. Este lugar es encantador. Pensé que te gustaría. El dueño es un viejo amigo». Durante la cena, Nicolás le hizo preguntas sobre sí misma, su infancia en Nuevo México, sus sueños, su familia. Nadie había mostrado tanto interés en su vida antes. ¿Why envías mensajes de voz a tu madre en lugar de simplemente llamarla? Thais preguntó mientras compartían un tiramisú.
Marisol sonrió. Comenzó cuando me mudé por primera vez. Estaba tan nostálgico, pero nuestros horarios nunca se alinearon para las llamadas, así que comencé a enviar sus pequeñas actualizaciones. Durante todo el día, ella giró su tenedor en el postre. Ahora es solo lo nuestro. Ella dice que le gusta escuchar mi voz, incluso si no podemos hablar en tiempo real. Nicholas asintió pensativamente. Me gusta eso. Hay algo más personal sobre escuchar la voz de alguien que solo leer un texto. ¿Es por eso que respondiste a mi mensaje accidental con una nota de voz en lugar de un texto? Marisol preguntó de repente curioso. En parte, admitió. Pero sobre todo porque tu voz me recordó que había olvidado cómo hablar realmente con la gente. Hizo una pausa. Después de que Amanda murió, dejé de conectarme. Tu voz me despierta de alguna manera. Marisol sintió un calor, extendido por su pecho. Me alegro, dijo suavemente. Cuando salieron del restaurante, Nicholas la acompañó a su auto, manteniendo una distancia respetuosa. Me gustaría verte de nuevo, dijo simplemente. Marisol asintió. También me gustaría. Durante las siguientes 2 semanas, establecieron una rutina. Café antes del trabajo, mensajes de voz durante todo el día y cena 2 veces más en restaurantes aislados donde los compañeros de trabajo no los veían. Nicholas tuvo cuidado de mantener una distancia profesional en la oficina, aunque a veces Marisol lo atraparía mirándola desde el otro lado del vestíbulo. Una pequeña sonrisa en su rostro cuando sus ojos se encontraron. Intercambiaron notas de voz constantemente. Nicholas le contó sobre su insomnio, sobre la presión de dirigir la compañía que su padre había construido, sobre su dolor sobre Amanda. Marisol compartió sus miedos y sueños de una manera que nunca antes había tenido, ni siquiera con su madre. Una noche, mientras caminaban por la costa después de la cena, Nicholas alcanzó su mano. No me he sentido así en mucho tiempo, confesó. Estar contigo es como venir a aire después de estar bajo el agua. Marisol apretó su mano. Nunca me he sentido así en absoluto, admitió. Siempre he tenido demasiado miedo de dejar que alguien me vea. Dejó de caminar y se volvió para mirarla. Te veo, Marisol. Veo lo amable que eres, qué reflexivo. Cómo notas todo lo que te rodea. Él metió un mechón de cabello detrás de su oreja. Lo siento, me llevó tanto tiempo notarte. Cuando la besó suavemente y cuidadosamente bajo el brillo de una lámpara de calle, Marisol sintió como si finalmente se estuviera despertando de mucho tiempo. A la mañana siguiente, Marisol llegó al trabajo sintiéndose más ligera que en años. Ella tarareó suavemente mientras organizaba las insignias de los visitantes, sonriendo para sí misma ante el recuerdo del beso de Nicholas. Estaba tan perdida en el pensamiento que no se dio cuenta de que Jennifer Morris se acercaba a su escritorio hasta que el director de marketing le aclaró la garganta en voz alta. «Buenos días, Marisol», dijo Jennifer, su tono extrañamente formal. «¿Puedo verte en mi oficina por un momento?» Confundido, Marisol siguió a Jennifer al ascensor. Cabalgaron en silencio al piso de marketing, donde Jennifer la llevó a una oficina con paredes de vidrio y cerró la puerta. «Voy a ser directo», dijo Jennifer sentada detrás de su escritorio. «Hay rumores que circulan sobre usted y Nicholas Quinn». Marisol sintió que la sangre drenaba de su rostro. Y Jennifer levantó una mano. «No necesito los detalles, pero siento que debería advertirte que Claire ha estado hablando. Ella ha visto las notas que te ha estado enviando». «No hemos hecho nada malo», dijo Marisol en voz baja. Su corazón latía con fuerza. «Quizás no», estuvo de acuerdo Jennifer. «Pero las relaciones de oficina, especialmente entre los ejecutivos y, bueno, el personal de apoyo, rara vez terminan bien». Su expresión se suavizó ligeramente. «No te estoy juzgando, Marisol. Pensé que deberías saber lo que la gente dice». Marisol asintió rígidamente. «Gracias por decirme». Cuando regresó a su escritorio, notó las miradas laterales de los compañeros de trabajo que apenas habían reconocido su existencia antes. Un nudo se formó en su estómago. Es exactamente lo que ella había temido. En el almuerzo se escapó al pequeño patio y grabó un mensaje de voz a Nicholas. «La gente está hablando de nosotros.
Jennifer Morris me advirtió sobre los rumores. Su respuesta llegó minutos después, su voz apretada por la preocupación. Lo siento, esto es mi culpa, déjame manejarlo. Pero al final del día los susurros solo se habían vuelto más fuertes. Mientras Marisol se estaba preparando para irse, escuchó a dos mujeres de contabilidad hablar por el ascensor. Escuché que ella le envió deliberadamente un mensaje personal para llamar su atención, dijo uno. Bastante inteligente en realidad. Bueno, funcionó, respondió el otro con una risa. Me pregunto cuánto tiempo antes de que la promovieran. Las mejillas de Marisol ardieron de humillación. Se apresuró al baño, encerrándose en un puesto hasta que estaba segura de que se habían ido. Cuando finalmente emergió, Claire estaba lavando las manos en el fregadero. Está en una reunión hasta las 7, dijo Claire sin levantar la vista. Me pidió que te dijera que te llamará después. Marisol se puso rígido. Gracias. Claire se secó las manos con cuidado. Él era diferente después de que ella murió, ya sabes, confirmada, divida. La compañía nunca ha hecho mejor. Finalmente conoció a los ojos de Marisol en el espejo. Solo algo en lo que pensar. Esa noche, Marisol paseó por su apartamento, esperando la llamada de Nicholas. Cuando finalmente llegó, ella podía escuchar la preocupación en su voz. Lamento mucho hoy, dijo. Debería haber sido más cuidadoso. No es tu culpa, respondió Marisol. Pero no sé si puedo manejar a todos hablando de mí, mirándome como si estuviera tratando de dormir hasta la cima. Podríamos hacer público, sugirió Nicholas. Deje en claro que esta es una relación real, no algún escándalo. De oficina. Eso solo lo empeoraría, dijo Marisol, su voz que se rompió. Entonces todos realmente nos estarían mirando, juzgando cada interacción. ¿Qué es lo que quieres hacer? Marisol cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. Necesito algo de tiempo para pensar. Al día siguiente, Marisol llamó enfermo, incapaz de enfrentar los susurros y las miradas. Pasó el día en su departamento, ignorando los mensajes cada vez más preocupados de Nicholas. Finalmente, por la noche, ella grabó una nota de voz. No puedo hacer esto, Nicholas. No así. He pasado toda mi vida tratando de no ser visto y ahora todos me miran por todas las razones equivocadas. Necesito algo de espacio. Su respuesta llegó una hora después, su voz fuerte de emoción. Entiendo. Tómese todo el tiempo que necesite. Pero por favor, sepa esto. Lo que está sucediendo entre nosotros es real para mí. No es solo una aventura de oficina. El lunes siguiente, Marisol llegó temprano al trabajo, su carta de renuncia en la mano. Lo colocó en el escritorio del asistente de Nicholas y regresó a su puesto en el vestíbulo, decidido a entregar su aviso de 2 semanas con dignidad. A la hora del almuerzo, Nicholas aún no había aparecido. Claire se acercó al escritorio de Marisol, su expresión ilegible. No entrará hoy, dijo, o mañana. Ha tomado un tiempo personal. Ella dudó, luego agregó. Me pidió que te diera esto antes de irse. Le entregó a Marisol un sobre, más grande que los anteriores. El interior no era una nota, sino una pequeña llave de plata. Confundido, Marisol lo dio la vuelta en su mano. Es para el ascensor ejecutivo, explicó Claire, su voz sorprendentemente gentil. Y dejó este mensaje de voz. Le entregó a Marisol una pequeña grabadora digital. Solo en la sala de descanso, Marisol presionó el juego. Entiendo que necesitas espacio, dijo la voz de Nicholas. Respeto eso, pero antes de que decidas algo final, hay algo que necesito decirte cara a cara. La clave es para mi ascensor privado. Va directamente a mi oficina. Si quieres hablar, hablas realmente. Lejos de los ojos entrantes. Estaré allí mañana por la noche a las 7. Si no vienes, lo entenderé. Por favor, sepa que te conoces. Escuchando ese día, que desperté algo en mí, pensé que había muerto, con Amanda. Lo que no vayas. Agradezcas que te concentres. Marisol agarró la grabadora a su pecho, dividido entre sus crecientes sentimientos por Nicholas y su miedo al centro de atención en su relación la habían empujado. Esa noche volvió a llamar a su madre. Mamá, todos en el trabajo están hablando de nosotros.
Piensan que lo estoy usando de alguna manera. Su madre estuvo callada por un momento. Mi hija, toda tu vida te has escondido en las sombras, miedo de ser visto. Ahora, alguien te ve, realmente te ve. ¿Y quieres volver a la oscuridad? No es tan simple, protestó Marisol. Nunca lo es, estuvo de acuerdo su madre. Pero responda a esto. ¿Tienes más miedo de lo que otros piensan o de dejar que alguien que se preocupe por ti realmente se lo vea? La pregunta atormentó a Marisol durante todo el día siguiente. Se movió a través de sus deberes mecánicamente, apenas notando los susurros que la siguieron. Al final del día, ella había tomado su decisión. A las 7 en punto, Marisol deslizó la llave de plata en el ascensor ejecutivo. Su corazón latía cuando las puertas se cerraron y el ascensor comenzó su ascenso suave al piso superior. Cuando se abrieron las puertas, Nicholas estaba esperando, su corbata se aflojó, su expresión una mezcla de esperanza e incertidumbre. «Viniste», dijo suavemente. «Vine», respondió ella, entrando en su oficina. «Pero necesito decir algo». Nicholas asintió señalando para que continuara. Marisol respiró hondo. «Quiero que me vean porque hablo, no porque hables por mí». Parecía confundido. «No entiendo. Hacer público, hacer que me defienda, solo reforzaría lo que todos ya piensan, que te estoy usando o que eres, no sé, aprovechándome de mí». Nicholas se acercó. «¿Qué quieres, Marisol? Dime y lo haré realidad». Las lágrimas se pincharon los ojos. «Eso es todo. No quiero que hagas que nada pase para mí. Necesito pararme sobre mis propios pies». Ella respiró temblorosa. «Creo que necesito dejar a Queen Enterprises». El dolor le pasó a la cara. «¿Eso es realmente lo que quieres?» «No sé lo que quiero», admitió. «Solo sé que no puedo quedarme aquí con todos los mirando, juzgándonos. Primero necesito encontrar mi propia voz». Nicholas estuvo en silencio por un largo momento. Luego asintió lentamente. «Entiendo y respeto tu decisión». Se acercó más tomando sus manos en las suyas. «Pero quiero que sepas algo. Lo que siento por ti no tiene nada que ver con esta compañía o mi posición o la tuya. Se trata de ti, Marisol. Solo tú». Las lágrimas se derramaron por sus mejillas. «Siento lo mismo, pero necesito tiempo». Llegó a la altura para cepillar una lágrima. «Entonces toma todo el tiempo que necesite. Estaré aquí». Cuando se despidió, se sintió tanto como un final como un comienzo. Al día siguiente, Marisol limpió su escritorio. Había esperado sentir alivio, pero en cambio, sintió un vacío extraño mientras miraba alrededor del vestíbulo por última vez. Claire se acercó. Su expresión severa habitual se suavizó ligeramente. «Quería que te diera esto», dijo, entregándole a Marisol un paquete pequeño. «Y por lo que vale me equivoqué contigo. Creo que podría ser bueno para él». En casa, Marisol abrió el paquete. En el interior había un micrófono profesional, elegante y plateado, con una nota. «Para tu voz, siempre que estés listo para usarlo». Pasó sus dedos sobre la superficie lisa, recordando sus conversaciones sobre sus mensajes de voz a su madre. ¿Realmente había estado escuchando con tanta atención? Esa noche, ella grabó un mensaje final a Nicholas. «Gracias por verme, por oírme. Espero que algún día sea lo suficientemente valiente como para dejar que el mundo entero también me vea». Lo que ella no sabía era que su regalo cambiaría el curso de su vida de una manera que nunca podría haber imaginado. 2 semanas después de dejar a Queen Enterprises, Marisol se sentó en su pequeño apartamento rodeado de solicitudes de empleo. El micrófono Nicholas le había dado sábado en su mesa de café, sin usar pero no olvidado. Cada vez que lo miraba, recordaba sus palabras. «Para tu voz, siempre que estés listo para usarlo». Ella levantó su teléfono y grabó un mensaje a su madre. «Mamá, tengo Applied para puestos de recepcionista en 3 compañías diferentes. Ninguno de ellos es tan prestigioso como Queen Enterprises, pero al menos nadie me conocerá allí. ¿Puedo comenzar de nuevo?». La respuesta de su madre llegó rápidamente.
Mi hija huir no comienza fresco, solo está huyendo. Marisol suspiró. Su madre siempre había podido verla directamente. Más tarde esa tarde, mientras navegaba en listados de empleo en línea, Marisol tropezó con un artículo sobre mujeres en el lugar de trabajo. Discutió cuántas mujeres profesionales lucharon por hacer que su voz se escuchara en entornos dominados por hombres. Mientras leía, una idea comenzó a tomar forma. Miró el micrófono, luego volvió a su computadora. Con una determinación repentina, conectó el micrófono y abrió un programa de grabación. Por un momento, simplemente miró el cursor parpadeante, inseguro de dónde empezar. Luego respiró hondo y comenzó a hablar. Mi nombre es Marisol Vega. Hasta hace 2 semanas era invisible. Esta es mi historia. Ella habló suavemente al principio, luego con una creciente confianza mientras relataba sus experiencias, pasando por alto, sintiéndose sin voz, finalmente siendo vista. Ella no mencionó a Nicolás por su nombre, refiriéndose a él solo como alguien que finalmente me notó. Cuando terminó, lo reprodujo, sorprendido por lo estable que sonaba su voz. Por impulso, subió la grabación a un sitio de alojamiento de podcast gratuito, llamándolo La Voz Tranquila. No esperaba que nadie escuchara. Era más para sí misma, una forma de procesar todo lo que había sucedido. A la mañana siguiente, se despertó para encontrar 3 comentarios en su podcast. Me he sentido invisible toda mi carrera. Gracias por expresarlo en palabras. Como una persona tranquila en un mundo fuerte, esto resonó profundamente conmigo. Por favor, haga más de esto. Tu voz es relajante y tu historia es poderosa. Sorprendida y alentada, Marisol grabó un segundo episodio esa noche, hablando sobre el coraje que se necesita para hablar cuando estás acostumbrado a guardar silencio. Las respuestas crecieron, con más mujeres comentando que se relacionaban con sus experiencias. Al final de la semana, había grabado 5 episodios cortos y tenía casi 100 seguidores, no un gran número, pero más personas de las que nunca la había escuchado antes. Por primera vez en su vida, Marisol sintió que sus palabras importaban. Se estaba preparando para grabar su 6º episodio cuando su teléfono sonó con un número desconocido. ¿Hola? Ella respondió con cautela. ¿Es este Marisol Vega?, preguntó, a la voz de una mujer. ¿La voz detrás del podcast The Quiet Voice? Sí, respondió Marisol sorprendido. ¿Quién es? Mi nombre es Elena Rodríguez. Soy productora en Seattle Community Radio. Hemos estado presentando podcasts locales en nuestro programa dominical y uno de nuestros empleados descubrió el suyo. Nos encantaría entrevistarte al respecto. Marisol casi dejó caer el teléfono. ¿Entrevistarme? ¿En la radio? Sí, este domingo si estás disponible. Sería un segmento corto, 10 minutos más o menos. Creemos que nuestros oyentes realmente se conectarían con tu mensaje. Yo no lo sé, tartamudeó Marisol. Nunca antes había hecho algo así. Eso es exactamente por qué te queremos, dijo Elena calurosamente. Tu autenticidad es lo que hace que tu podcast sea especial. Solo piense en ello y hazme saber. Después de colgar, Marisol paseó su apartamento. Su mente se aceleró. Una entrevista de radio significaría ponerse de alguna manera que nunca antes había tenido. El pensamiento la aterrorizó, pero también la emocionó. Ella levantó su teléfono para llamar a su madre, luego dudó. En cambio, se encontró grabando un mensaje de voz a Nicolás. Ella no lo había contactado desde que dejó a Queen Enterprises, pero de alguna manera necesitaba que lo supiera. Comencé un podcast, dijo suavemente. Usando el micrófono que me diste, no es nada especial, solo que hablas sobre encontrar mi voz. Pero la gente está escuchando. Una estación de radio quiere entrevistarme. Ella hizo una pausa. Tengo miedo, pero creo que lo voy a hacer. Ella dudó antes de enviarlo. Su dedo flotó sobre el botón. Finalmente, tomando un aliento profundo, ella presionó a enviar. Su respuesta llegó 1 hora después. Marisol, esta es una noticia maravillosa. He extrañado tu voz. He estado escuchando tu podcast todas las noches. Estás llegando a la gente porque estás hablando tu verdad. Ten asustado si es necesario, pero haz la entrevista.
El mundo necesita escuchar lo que tienes que decir. Las lágrimas llenaron sus ojos. Había estado escuchando todo el tiempo. Ella grabó una respuesta. Has estado escuchando. ¿Por qué no dijiste nada? Porque necesitabas hacer esto por tu cuenta, vino su respuesta. Y tú lo has hecho, bellamente. Al día siguiente, Marisol llamó a Elena y aceptó la entrevista. Ese domingo, se sentó en el pequeño estudio de radio comunitaria. Su corazón latía con fuerza mientras la luz del aire brillaba en rojo. Hoy, estamos hablando con Marisol Vega, el creador de un nuevo podcast local llamado The Quiet Voice, anunció Elena. Marisol, dile a nuestros oyentes de qué se trata tu podcast. Marisol se inclinó hacia el micrófono, su voz suave pero clara. Se trata de encontrar el coraje para hablar cuando has pasado tu vida en silencio. Es para todas las personas tranquilas que piensan que sus palabras no importan. ¿Qué te inspiró a comenzar este podcast? Marisol dudó. Durante la mayor parte de mi vida traté de mezclarme con el fondo. Tenía miedo de ser notado, de ocupar espacio. Entonces alguien me vio, realmente me vio, y me hizo darme cuenta de cuántas otras personas también se sienten invisibles. A medida que la entrevista continuó, Marisol se encontró hablando con una creciente confianza. Al final, su voz era fuerte y segura. Bueno, Marisol, creo que es seguro decir que has encontrado tu voz, dijo Elena mientras terminaban. ¿Dónde pueden nuestros oyentes encontrar tu podcast? Después de dar la información, Marisol salió del estudio sintiéndose más ligera que en semanas. Revisó su teléfono para encontrar un mensaje de texto de su madre, que había estado escuchando en línea, y un mensaje de voz de Nicolás. Fuiste increíble, dijo su voz cálida de orgullo. Siempre has tenido esta fuerza dentro de ti. Estoy muy contento de que el mundo lo vea ahora. Durante el mes siguiente, el podcast de Marisol creció constantemente. Ella grabó episodios sobre la confianza del lugar de trabajo, sobre el poder del liderazgo tranquilo, sobre encontrar el coraje para hablar. Entrevistó a otras mujeres que habían luchado por ser escuchadas, creando una comunidad de voces que se fortalecieron. Encontró un trabajo a tiempo parcial en una pequeña editorial, trabajando en su departamento de audio, un puesto que complementa sus habilidades de crecimiento como podcaster. Por primera vez en su vida, Marisol sintió que estaba exactamente donde debía estar. A través de todo, ella y Nicolás continuaron intercambiando mensajes de voz. Su conexión se volvió más profunda a medida que compartían sus días, sus pensamientos, sus esperanzas. Pero no se habían visto desde la noche en su oficina, ambos reconociendo que Marisol necesitaba esta vez para encontrarse de forma independiente. Una noche, mientras Marisol se estaba preparando para grabar su episodio más nuevo, su teléfono sonó. Era Elena de la estación de radio. Marisol, tengo algunas noticias emocionantes. La revista Women's Voice está organizando un panel de discusión sobre el empoderamiento femenino en el lugar de trabajo la próxima semana, y uno de sus oradores tuvo que cancelar. Me preguntaron si conocía a alguien que pudiera completar, e inmediatamente pensé en ti. El corazón de Marisol se aceleró. ¿Un panel de discusión frente a una audiencia? Sí, en el Grand Seattle Hotel. Es un evento bastante grande, no mentiré, pero serías perfecto para eso. Tu perspectiva sobre el liderazgo tranquilo es exactamente lo que están buscando. Después de colgar, Marisol paseó su apartamento, ansiedad y emoción que guerra dentro de ella. Esta sería su plataforma más grande hasta ahora, una oportunidad para compartir su mensaje con cientos de personas. ¿Podría realmente hacerlo? Ella grabó un mensaje de voz a Nicolás. Quieren que hable en un panel. Frente a cientos de personas. No sé si puedo hacerlo. Su respuesta llegó rápidamente. Puedes hacerlo absolutamente. Tu voz es fuerte ahora, Marisol, pero no tienes que decidir de inmediato. Duerme. That noche, Marisol se lanzó y se volvió, incapaz de calmar sus pensamientos de carreras. Por la mañana, ella había tomado su decisión. Llamó a Elena y aceptó la invitación. La semana previa al panel fue un borrón de preparación. Marisol escribió y reescribió sus puntos de conversación, practicó frente a su espejo y se registró para analizar su entrega.
La noche antes del evento, envió un mensaje de voz a su madre. «Mamá, mañana es el gran día. Estoy aterrorizado, pero sigo pensando en todas las chicas tranquilas como yo, que también necesitan saber que sus voces también importan. Tengo que hacer esto por ellas». La respuesta de su madre estaba llena de orgullo. «Nunca estabas destinado a estar en silencio, mi hija. Dios te dio una voz por una razón». El día del panel, Marisol llegó al Grand Seattle Hotel una hora antes, su estómago con nudos. Fue mostrada a una sala de preparación, donde los otros panelistas se reunían. Todas las mujeres logradas y seguras con credenciales impresionantes. Marisol se sintió repentinamente fuera de lugar en su simple vestido azul marino. «Debes ser Marisol Vega», dijo una mujer elegante de unos 50 años, acercándose con una mano extendida. «Soy Diane Winters, la moderadora. He estado escuchando tu podcast. Tu perspectiva es exactamente lo que este panel necesitaba». Aliviado por la cálida bienvenida, Marisol comenzó a relajarse ligeramente. A medida que se acercaba el tiempo para el panel, respiró hondo y envió un último mensaje de voz a Nicholas. «Estoy a punto de subir al escenario. Deséame suerte». Su respuesta fue inmediata. «No necesitas suerte. Solo sé tú mismo. Eso es más que suficiente». El salón de baile del hotel estaba lleno de mujeres de todas las edades. Cuando Marisol tomó su asiento en el escenario, escaneó nerviosamente a la audiencia y luego se congeló. En la parte trasera de la habitación, parcialmente oculta por una columna, se encontraba Nicholas. Sus ojos se encontraron a través de la habitación llena de gente, y él le dio un pequeño asentimiento alentador. Solo verlo allí, apoyándola en silencio, le dio a Marisol un aumento de confianza. Cuando era su turno de hablar, Marisol se inclinó hacia el micrófono, su voz clara y estable. «La mayor parte de mi vida he sido la persona más tranquila de la habitación», comenzó. «Pensé que eso significaba que no tenía nada importante que decir. Estaba equivocado. A veces las voces más tranquilas tienen los mensajes más poderosos, si solo tenemos el coraje de hablar, y otros tienen la paciencia para escuchar». En todo el panel, Marisol habló con una autoridad tranquila que llamó la atención. Ella compartió sus experiencias con honestidad, habló sobre su podcast y enfatizó que el liderazgo viene en muchas formas, no todos en voz alta. Cuando terminó la discusión, la audiencia le dio a los panelistas una ovación de pie. Varias mujeres se acercaron a Marisol después, agradeciéndole por dar voz a sus propias experiencias. Se intercambiaron tarjetas de visita, conexiones hechas. Marisol se sintió mareado al darse cuenta de que sus palabras realmente habían llegado a la gente. Cuando la multitud se adelgazó, ella buscó a Nicholas, pero él había desaparecido. Un parpadeo de decepción la pasó a través de ella, pero ella entendió. No había venido a tomar crédito ni distraer de su momento, simplemente había venido a apoyarla. Más tarde esa noche, cuando Marisol regresó a su departamento, montando el máximo de su exitosa aparición, su teléfono intervino, con un mensaje de voz. «Fuiste magnífico», dijo Nicholas, su voz llena de orgullo. «No por nada que hice, sino por lo que eres. Has encontrado tu voz, Marisol, y es aún más hermoso de lo que imaginaba». Presionó el teléfono hacia su corazón, lágrimas de alegría deslizándose por sus mejillas. Tenía razón, había encontrado su voz, y al hacerlo, se había encontrado. A la mañana siguiente, Marisol se despertó con un correo electrónico de la revista Women's Voice, ofreciéndole una columna en su publicación digital. Querían que ella escribiera mensualmente sobre el liderazgo tranquilo y encontrara la voz en el lugar de trabajo. Era una posición pagada, no suficiente para vivir, sino el reconocimiento de su creciente influencia. Mientras se sentaba en su pequeña mesa de cocina, mirando el correo electrónico con incredulidad, su teléfono sonó. Era un número que ella no reconocer. «¿Hola? ¿Es este Marisol Vega?», preguntó la voz de una mujer. «Sí, lo es. Esta es Theresa Klein de KFM Radio. Estamos lanzando un nuevo programa sobre mujeres en el lugar de trabajo y estamos buscando un anfitrión. Su panel de discusión ayer impresionó a muchas personas, incluido nuestro director de programación.
¿Estaría interesado en venir a discutir la posibilidad? Marisol casi dejó caer su taza de café. Un anfitrión de radio. ¿Yo? Sí, tú, se rió Teresa. Su podcast ha demostrado que tiene el talento y ayer demostró que tiene la presencia. Sería un espectáculo semanal, centrándose en temas que afectan a las mujeres en entornos profesionales. Su perspectiva como alguien que descubrió su voz sería invaluable. Después de la llamada, Marisol se sentó en silencio aturdido. Todo estaba sucediendo tan rápido. Hace 3 meses había sido invisible, la tranquila recepcionista que nadie notó. Ahora le ofrecían oportunidades que nunca podría haber imaginado. Grabó un mensaje de voz a su madre, compartiendo las emocionantes noticias. Luego, casi sin pensar, grabó uno para Nicolás. Una estación de radio quiere que presente un programa sobre las mujeres que encuentran sus voces en el lugar de trabajo. Es exactamente lo que me importa, exactamente lo que quiero hacer. Sigo pensando que esto debe ser un sueño. Su respuesta llegó 1 hora después. No es un sueño. Es lo que sucede cuando dejas de ocultar tu luz. Siempre supe que estabas destinado a más que esconderte en las sombras. 3 días después, Marisol se sentó en las oficinas de FM Radio, firmando un contrato para su nuevo programa, The Quiet Revolution. Se emitiría semanalmente, con discusiones sobre dinámicas en el lugar de trabajo, construcción de confianza y amplificando las voces de las mujeres. El salario que ofrecieron fue más de lo que ella había hecho en Queen Enterprises. Cuando salió de la estación, una primavera en su paso, se dio cuenta de cuán lejos había llegado desde ese fatídico día cuando accidentalmente envió un mensaje de voz a Nicolás. Ese error lo había cambiado todo, no porque Nicolás la había rescatado, sino porque la había obligado a dejar de esconderse. Esa noche, mientras estaba configurando su espacio de grabación casera para su podcast, sonó su timbre. Cuando lo abrió, encontró un hermoso arreglo floral, lirios blancos y hortensias azules. La tarjeta simplemente decía: «Tu voz está cambiando vidas. Estoy muy orgulloso de ti». Marisol tocó las flores suavemente, su corazón lleno. Había logrado mucho por su cuenta, pero la creencia de Nicolás en ella había sido el catalizador. Él le había dado no soluciones, sino herramientas: el micrófono, el aliento, el espacio para crecer. Por primera vez se sintió listo, para verlo nuevamente, no como su empleado, no como alguien que necesitaba salvar, sino como su igual, alguien con su propia voz, su propio camino. Ella levantó su teléfono y grabó un mensaje. «Gracias por las flores y por todo lo demás. Te extraño, Nicolás. Creo que estoy listo ahora, listo para verte de nuevo». Su respuesta vino rápidamente, su voz cálida de emoción. «También te he extrañado, más de lo que puedo decir. Dime cuándo y dónde». «Mañana», dijo simplemente. «El patio detrás de mi antiguo edificio, donde solía almorzar solo. Nun». Esa noche, Marisol durmió pacíficamente por primera vez en 1909 meses. Ya no se dividió entre sus sentimientos por Nicolás y su necesidad de encontrarse. Ella había hecho el trabajo. Ella había encontrado su voz. Ahora tal vez ella también podría encontrar el amor, no como una mujer que se esconde en las sombras, sino como alguien parado orgullosamente a la luz. A la mañana siguiente, amaneció, claro y brillante, inusual para Seattle. Marisol se vistió cuidadosamente con un vestido azul, el mismo color que el que había usado el día en que Nicolás realmente la vio. Llegó al patio temprano. Su corazón latía con anticipación. Exactamente el mediodía apareció Nicolás. Estaba vestido casualmente con jeans y una simple camisa con botones, tan diferente del CEO formal que había conocido en Queen Enterprises. Se detuvo cuando la vio. Sus ojos la bebían como si no pudiera creer que ella fuera real. «Marisol», dijo suavemente. «Nicolás». Se mantuvieron en silencio por un momento, el espacio entre ellos lleno de palabras tácitas. Entonces Nicolás dio un paso adelante. «Te ves diferente», dijo. Marisol sonrió. «Me siento diferente. He estado escuchando tu podcast, leyendo tus entrevistas.
Estás llegando a muchas personas. Todavía se siente surrealista a veces, admitió. Todo esto sucede debido a un mensaje equivocado. Nicholas sacudió la cabeza. No. Todo esto sucede porque finalmente dejas que el mundo escuche tu voz. Dio otro paso más cerca. Te he extrañado, Marisol. Estos meses sin ti han estado vacíos. Necesitaba el tiempo, dijo suavemente, para convertirme en quien soy ahora. Lo sé. Por eso me mantuve alejado, aunque fue lo más difícil que he hecho. Él alcanzó su mano. Pero nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de esperar que pudiéramos encontrar nuestro camino de regreso el uno al otro. Marisol apretó su mano. Yo también pensé en ti todos los días. Los ojos de Nicholas registraron los de ella. ¿A dónde vamos desde aquí? Avance, dijo Marisol simplemente. Juntos, como iguales. Cuando la besó, se sintió como volver a casa, no para la chica, tímida e invisible que había sido, sino para la mujer en la que se había convertido, ronda, segura, con una voz propia. Lo que ninguno de ellos sabía era que su historia apenas comenzaba. Los desafíos por delante los probarían a ambos, obligándolos a elegir entre el amor y la ambición, entre la privacidad y la vida pública. Pero en ese momento, parado en el patio iluminado por el sol, donde una vez había almorzado sola, Marisol sabía una cosa segura: su voz nunca volvería a estar en silencio. Mientras Nicholas la mantuvo cerca y susurrando planes para su futuro, Marisol hizo una promesa silenciosa para sí misma. Nunca más dejaría que el miedo le impidiera decir su verdad, no al mundo, y especialmente al hombre que realmente la había escuchado. El mensaje equivocado la había llevado al corazón derecho, y ahora, finalmente, estaba lista para seguirlo, a casa. Habían pasado 3 meses desde que Marisol y Nicholas se reunieron en el patio. Su programa de radio, The Quiet Revolution, se había convertido en uno de los programas más populares de KFM, con los oyentes que llaman desde todo el noroeste del Pacífico, para compartir sus propias historias de encontrar sus voces. Su podcast había crecido a más de 10,000 suscriptores, y su columna en la revista Women's Voice le había ganado un seguimiento dedicado. A pesar de todo, Nicholas había sido su roca, apoyándola en privado mientras le daba espacio para brillar. Solos, mantuvieron su relación tranquila, no fuera de vergüenza, sino para garantizar que el éxito de Marisol fuera reconocido como su propio logro. Sus tardes juntos estaban llenas de conversaciones sobre sus días, comidas compartidas en el apartamento del ático de Nicholas y los planes para un futuro ninguno de ellos había imaginado posible solo 6 meses antes. Una noche lluviosa, mientras se sentaban en el sofá de Nicholas compartiendo una botella de vino, se volvió hacia ella con una expresión inusualmente seria. «Hay algo de lo que necesito hablar contigo», dijo colocando su vaso. «La Junta está planeando algunos cambios importantes en Queen Enterprises. Estamos expandiendo la división de tecnología, abriendo nuevas oficinas en California y Nueva York». Marisol asintió, inseguro a dónde estaba liderando esto. «Eso suena emocionante». «Lo es, pero también significa que viajaré mucho en los próximos meses». Él dudó. «Quieren que pase al menos 6 semanas en Nueva York supervisando el lanzamiento de la nueva división». ¿6 semanas? El corazón de Marisol se hundió. Sería su primer tiempo significativo desde que se reunió. «Sé que es mucho tiempo», reconoció Nicholas tomando su mano. «Pero he estado pensando, tal vez podrías venir conmigo al menos por parte de eso». Marisol se mordió el labio. «No sé si puedo. El programa de radio, mi podcast, todo está empezando a despegar». «Podrías grabar de forma remota», sugirió Nicholas. «Muchos anfitriones de radio lo hacen ahora, y Nueva York sería una oportunidad increíble para expandir a su audiencia, tal vez incluso tomar su programa nacional». La idea fue tentadora, pero algo gel de Marisol de regreso. «Necesito pensar en ello. Todo esto está sucediendo muy rápido». Nicholas asintió entendiendo en sus ojos. «Por supuesto, toma todo el tiempo que necesitas». Al día siguiente, en la estación de radio,
Marisol mencionó la posibilidad de grabar de forma remota de Nueva York a su productor, Teresa. En realidad, dijo Teresa inclinándose con entusiasmo, este podría ser el momento perfecto. Hemos estado hablando de sindicar su programa a otras estaciones. Una conexión de Nueva York podría ayudar a que eso suceda. Estudió la expresión de Marisol, pero no pareces completamente emocionado por la idea. ¿Qué te detiene? Marisol suspiró. No estoy seguro. Tal vez tengo miedo de cambiar las cosas cuando van tan bien. O tal vez tienes miedo de que la gente piense que solo tienes éxito debido a tu relación con Nicholas Quinn. Teresa sugirió suavemente. La cabeza de Marisol se levantó. ¿Sabes? Sobre eso, Teresa sonrió. Seattle es una ciudad pequeña de alguna manera, pero por lo que vale, nadie que haya escuchado su programa pensaría que su éxito se debe a cualquiera que no sea usted. Esa noche, Marisol grabó un mensaje de voz a su madre. Nicholas quiere que vaya a Nueva York con él. Por su trabajo. Es una oportunidad increíble, pero tengo miedo, mamá. ¿Qué pasa si la gente piensa que solo tengo éxito gracias a él? ¿Qué pasa si pierdo todo lo que he construido por mi cuenta? La respuesta de su madre fue rápida y firme. Mi hija, construyiste tu voz sin él. Ir a Nueva York no cambiará eso. La pregunta no es lo que otras personas pensarán, es lo que quieres. ¿Qué quería ella? La pregunta siguió a Marisol durante su día, a través de su programa, a través de su ritual nocturno de grabar su podcast. Mientras hablaba en el micrófono que Nicholas le había dado hace tantos meses, la respuesta se hizo clara lentamente. Esa noche, ella lo llamó. He estado pensando en Nueva York, comenzó. Y su voz era cuidadosamente neutral, dándole espacio para tomar su propia decisión. Quiero ir, sino no solo como tu novia. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer crecer mi programa, llegar a más personas. Necesito saber que entiendes eso, Marisol, dijo Nicholas suavemente. Nunca he querido nada más. Tu voz, tu mensaje, son demasiado importantes para quedarse en una ciudad. Siempre lo he sabido. El alivio la lavó. Gracias por comprender. Siempre, prometió. 2 semanas después, Marisol se paró en la espaciosa sala de estar del amueblado apartamento que Nicholas había alquilado en Manhattan. Las ventanas de piso a techo revelaron un horizonte de la ciudad brillante, tan diferente de la belleza más moderada de Seattle. ¿Qué opinas?, preguntó Nicholas, viéndola llevarlo todo. Es hermoso, dijo honestamente. Un poco intimidante. Él sonrió, envolviendo sus brazos alrededor de la parte posterior mientras miraban a la ciudad. Lo conquistarás, al igual que has conquistado todo lo demás. La primera semana en Nueva York fue un torbellino. Nicholas a menudo se había ido antes del amanecer para las primeras reuniones, mientras que Marisol estableció un pequeño estudio de grabación en el segundo dormitorio. Grabó su programa regular de Seattle de forma remota, pero también comenzó a reunirse con ejecutivos de radio en Nueva York, explorando la posibilidad de sindicación. Para su sorpresa, muchos ya conocían su trabajo. Un director de programa en una red importante jugó su podcast durante su reunión. «Tienes algo especial, Marisol», dijo con seriedad. «Una forma de llegar a personas que generalmente no se sienten escuchadas. Nos gustaría ofrecerle un espacio semanal nacional en nuestra alineación». La oferta estaba más allá de todo lo que había imaginado. El pago, el alcance más amplio, más recursos. Pero significaría dividir su tiempo entre Seattle y Nueva York, al menos inicialmente. Cuando regresó al apartamento esa noche, su mente se manifestó con posibilidades. Nicholas ya estaba en casa, cocinando la cena en la elegante cocina. Levantó la vista cuando ella entró, su sonrisa se desvaneció cuando vio su expresión. «¿Qué ocurre?», preguntó de inmediato. «¿Mala reunión?». «No», dijo Marisol colocando su bolso. «En realidad fue increíble. National Broadcasting Network quiere darme un espectáculo semanal». «Nacional, Nicholas», a campo traviesa. Su cara se iluminó. «Marisol, eso es increíble. Felicitaciones. Pero significa dividir mi tiempo entre Seattle y Nueva York», explicó.
observando su reacción con cuidado. Al menos durante los primeros meses, hasta que podamos resolver un acuerdo permanente. Nicholas estuvo en silencio por un momento, considerando. Podríamos hacer que funcione, dijo finalmente. Viajo por negocios todo el tiempo, de todos modos. Podríamos coordinar nuestros horarios. ¿Estarías dispuesto a hacer eso? Marisol preguntó suavemente. Apagó la estufa y se movió para tomar sus manos. Marisol, ¿no entiendes todavía? Haría cualquier cosa para apoyar tus sueños. Al igual que has apoyado los míos. Las lágrimas llenaron sus ojos. Nunca imaginé nada de esto hace 6 meses. Estar aquí, tener esta oportunidad. A veces me temo que me despertaré y volveré en ese mostrador de recepción, invisible nuevamente. Nicholas sacudió la cabeza. Esa mujer se ha ido, se convirtió en alguien más fuerte, alguien que encontró su voz. Él tocó su mejilla suavemente. Y me enamoro más de esa voz con ti cada día. Era la primera vez que cualquiera de ellos usaba la palabra amor. El corazón de Marisol se hinchó cuando se dio cuenta de lo cierto que era. También se había enamorado de él. No el CEO que una vez la había intimidado, sino el hombre que había visto su potencial cuando no podía verlo ella misma. Yo también te amo, susurró, las palabras que se sentían en sus labios. Esa noche, mientras yacían, enredados en los brazos del otro, Nicholas de repente se sentó. Casi lo olvido, dijo alcanzando su teléfono en la mesita de noche. Grabé algo para ti antes. Persido, Marisol observó mientras levantaba una nota de voz y presionaba el juego. Marisol, dijo su voz grabada, he estado pensando en lo lejos que hemos llegado desde ese primer mensaje accidental. Cómo tu voz se ha fortalecido todos los días, llegando a más y más personas con su verdad. Estoy tan orgulloso de todo lo que has logrado y tan agradecido de que de todas las personas en el mundo tuviste compartir tu corazón conmigo. Te amo, no solo tu voz, sino de ti. Las lágrimas se deslizaron por las mejillas de Marisol mientras escuchaba. Eso es lo más hermoso que alguien me ha dicho. Nicholas sonrió limpiando sus lágrimas con el pulgar. Es solo la verdad. Las siguientes semanas pasaron en un borrón de reuniones y preparativos. Marisol firmó el contrato con la red nacional, mientras continuaba grabando su show de Seattle de forma remota. Nicholas hizo malabarismos con sus responsabilidades en Queen Enterprises, con el tiempo de hacer tiempo para su relación, a veces volando de regreso a Seattle por solo 1 o 2 días antes de regresar a Nueva York. A pesar del ritmo agitado, estaban felices. Su relación se profundizó, fortalecida por los desafíos que enfrentaron juntos. Establecieron rituales, tomar café antes de separarse, mensajes de voz durante todo el día, cenas tranquilas cuando ambos estaban en la misma ciudad. Luego vino la llamada que cambió todo. Marisol se estaba preparando para una reunión con sus nuevos productores cuando sonó su teléfono. Era Teresa de la estación de Seattle. Marisol, dijo, su voz inusualmente seria, hay algo que debes saber. Alguien compran una historia a los medios de comunicación sobre ti y Nicholas Quinn. La sangre de Marisol se enfrió. ¿Qué tipo de historia? El tipo de tabloides, respondió Teresa sombríamente. Afirmar que su éxito se debe a su relación con él, que sacó cuerdas para obtener el espectáculo nacional, que manipuló su camino de la recepcionista al anfitrión de la radio por... Bueno, se puede imaginar. La ira y el dolor se lavaron sobre Marisol. Eso es ridículo. Mi programa fue exitoso antes de que alguien supiera de nosotros. Lo sé, le aseguró Teresa. Pero a los tabloides no les importa la verdad. A ellos les importan los clics y las ventas. ¿Quién está detrás de esto? Marisol exigió. Hubo una pausa antes de que Teresa respondiera. La fuente parece ser Claire, la ex asistente de Nicholas Claire, por supuesto, a pesar de su aparentemente suave actitud de Ed. Antes de que Marisol dejara a Queen Enterprises, siempre había sido ferozmente protectora de Nicholas y la compañía. ¿Qué tengo que hacer?, Marisol preguntó, su voz pequeña. Eso depende, dijo Teresa con cuidado. ¿Cuánto significa tu relación con Nicholas para ti? ¿Y cuánto importa tu reputación profesional?
Las preguntas perseguían a Marisol cuando canceló su reunión y regresó al apartamento. Ella paseaba las habitaciones vacías, tratando de darle sentido a sus emociones agitadas. Cuando Nicolás finalmente regresó esa noche, estaba sentada en la oscuridad mirando las luces de la ciudad. Marisol llamó volteando una lámpara. ¿Qué ocurre? Ella se volvió para mirarlo, su expresión sombría. Claire está vendiendo una historia sobre nosotros a los tabloides. Afirmar que toda mi carrera se basa en dormir con el jefe. La cara de Nicolás se endureció. Llamaré a mis abogados ahora mismo. ¿Podemos cerrar esto? ¿Podemos? Marisol preguntó en voz baja. O pelearlo simplemente lo convertirá en una historia más grande. Él se sentó a su lado, tomando sus manos. ¿Qué es lo que quieres hacer? No sé, admitió. He trabajado muy duro para construir mi carrera, para encontrar mi voz. No, puedo soportar la idea de que la gente creyera que no lo gané. Nicolás estuvo callado por un momento. ¿Qué pasa si nos hicimos públicos nosotros mismos? Controlamos la narrativa. Marisol levantó la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir? Dar una entrevista. Juntos, cuentan nuestra historia sobre nuestros términos antes de que Claire pueda torcerla. No era una mala idea, pero algo al respecto todavía se sentía mal para Marisol. ¿Eso realmente ayudaría? ¿O simplemente nos vincularía aún más en la mente de las personas? Nicolás no tenía respuesta para eso. Pasaron la noche discutiendo opciones, sopesando las posibles consecuencias, tratando de encontrar una solución que protegiera tanto la reputación de Marisol como su relación. Por la mañana, Marisol había tomado una decisión. Llamó al productor de su espectáculo nacional y solicitó una reunión de emergencia. 2 horas después, ella se sentó frente a él en su oficina explicando la situación. «Quiero abordar esto en mi primer show nacional», dijo con firmeza. «No es como un escándalo, sino como un ejemplo de los mismos problemas de los que hablo, como los logros de las mujeres a menudo se ven a menudo o atribuidos a los hombres en sus vidas». El productor, para su crédito, no se estremeció. «Es arriesgado», dijo cuidadosamente. «Pero podría ser poderoso. ¿Estás seguro de que quieres salir así?» Marisol asintió. «Es de lo que se trata mi programa. Encontrar tu voz, decir tu verdad. ¿Cómo puedo alentar a otras mujeres a hacerlo si no estoy dispuesto a hacerlo yo mismo?» Esa noche explicó su plan a Nicolás. «Voy a contar nuestra historia, pero en mis términos, no como una pieza de chismes, sino como una discusión sobre temas más grandes, sobre cómo los éxitos de las mujeres a menudo se atribuyen a los hombres en sus vidas, en lugar de su propio trabajo duro y talento». Nicolás estudió su rostro. «¿Estás seguro de esto? Una vez que te haces público no hay vuelta atrás». «Estoy seguro», dijo Marisol con firmeza. «He terminado de esconderme. He terminado de preocuparme por lo que otros podrían pensar. Esta es mi historia para contar, y voy a contarla con orgullo». El día del debut nacional de Marisol llegó con una oleada de energía nerviosa. El estudio de Nueva York era más grande y más sofisticado que el de Seattle, pero Marisol se sintió como en casa en el momento en que se deslizó sobre sus auriculares y ajustó su micrófono, el mismo que Nicolás le había dado hace meses, ahora su suerte. Nicolás esperó en la sala de control. Su presencia es un apoyo silencioso mientras la luz del aire brillaba en rojo. «Buenas noches, América. Soy Marisol Vega, y esta es La Revolución». «Tranquila», comenzó su voz tranquila y clara. «Esta noche quiero hablar sobre algo personal, sobre cómo un mensaje de voz enviado por error cambió mi vida y sobre el viaje del silencio a decir tu verdad». Durante la siguiente hora, Marisol compartió su historia. Cómo había enviado accidentalmente un mensaje de voz a su jefe, cómo había llevado a una amistad y eventualmente a amar, pero lo más importante, cómo la había puesto un camino para encontrar su propia voz. Ella habló sobre las formas insidiosas en que los logros de las mujeres a menudo se atribuyen a los hombres en sus vidas, en lugar de reconocidos como suyos. «Sí, Nicholas Quinn es parte de mi historia», reconoció hacia el final. «Me dio un micrófono cuando dudaba de que alguien quería escuchar lo que tenía que decir. Pero la voz, las palabras,
el coraje de hablarlos, siempre fueron mías, así como tu voz es tuya. La pregunta es, ¿qué dirás cuando encuentres el coraje para usarlo? Cuando terminó el espectáculo y la luz del aire se oscureció, Nicholas entró en el estudio. Sus ojos brillaban de orgullo mientras la tomaba en sus brazos. «Eso fue increíble», susurró. «Eres increíble». La respuesta al primer espectáculo nacional de Marisol fue abrumadora. Las redes sociales explotaron con apoyo. Las mujeres llamaron para compartir sus propias historias de encontrar sus voces contra las probabilidades. La historia del tabloide que Claire había estado de compras fue recogida por algunos puntos de venta, pero fue eclipsada por la poderosa narrativa que Marisol había compartido. 2 días después, mientras se preparaban para regresar a Seattle, Nicholas parecía inusualmente tranquilo. Marisol lo encontró en el balcón, mirando al horizonte de la ciudad. «¿Qué ocurre?», ella preguntó, uniéndose a él. «Nada está mal», le aseguró, poniéndome un brazo alrededor de sus hombros. «Estaba pensando en lo lejos que hemos llegado. Cómo ese mensaje accidental lo cambió todo». Marisol sonrió. «El mensaje equivocado, pero el corazón derecho». Nicholas se volvió para mirarla, tomando ambas manos en las suyas. «Hay algo que he querido preguntarte. Algo que he llevado durante semanas, esperando el momento adecuado». El pulso de Marisol se aceleró cuando Nicholas alcanzó su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. «Sé que no hemos estado juntos mucho», dijo suavemente, «pero cuando sabes, ya sabes». Tu voz me despertó, Marisol. Me devolvió la vida después de que pensé que parte de mí había muerto con Amanda. Abrió la caja para revelar un anillo de diamante simple pero elegante. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas llenaron los ojos de Marisol. «Nicholas, yo...» Antes de responder, interrumpió gentilmente. «Quiero que sepas algo. No quiero que renuncies a nada para mí. No tu carrera, ni tu independencia, no tu voz. Quiero construir una vida contigo donde ambos brillamos. Ambos crecen». Marisol sintió que una lágrima se deslizó por su mejilla. «Eso es todo lo que quiero también». «Entonces...» Él provocó sus propios ojos sospechosamente brillantes. «Sí», susurró, luego más fuerte. «Sí, me casaré contigo». Cuando él deslizó el anillo sobre su dedo y la llevó a un beso, Marisol supo que este momento, este hombre, esta vida, estaba exactamente donde debía estar. 6 meses después, Marisol se paró en la suite nupcial de una pequeña capilla en su ciudad natal, en Nuevo México. Su madre se preocupó con el simple vestido blanco que habían elegido juntos, lágrimas en los ojos. «Mi hija», dijo suavemente, «mírate ahora, tan hermosa, tan fuerte». Marisol abrazó a su madre con fuerza. «Gracias por creer siempre en mí, mamá, incluso cuando no creía en mí mismo». La boda fue íntima, solo familiares y amigos cercanos. El espectáculo de Marisol había crecido aún más exitoso, ahora sindicado a las estaciones de todo el país. Nicholas había reestructurado a Queen Enterprises para permitirle más flexibilidad, dividiendo su tiempo entre Seattle y donde sea que la carrera de Marisol la haya llevado. Mientras caminaba por el pasillo hacia Nicholas, Marisol sintió una sensación de finalización. El viaje que había comenzado con un mensaje de voz accidental la había llevado aquí. Amar, éxito, a una voz que finalmente era realmente suya. Nicholas tomó sus manos en el altar, sus ojos azules llenos de amor. «¿Listo?», susurró. Marisol asintió, su voz clara y segura. «Listo». Cuando intercambiaron sus votos, decidieron no escribirlos. En cambio, grabaron mensajes de voz el uno para el otro, jugándolos por primera vez frente a sus invitados. Era apropiado. De alguna manera, su historia de amor contada en sus propias voces para que todos escuchen. «Nicholas», Marisol's recording comenzó. «Antes de ti, vivía en susurros. Ahora hablo, y el mundo escucha. No por ti, sino porque me ayudaste a encontrar el coraje que siempre estaba dentro de mí. Prometo amarte, estar de pie contigo, construir una vida donde importan ambas voces, donde ambos nos vieron y escuchan».
siempre. La voz de Nicolás siguió, fuerte y segura. Marisol, cambiaste mi vida con un mensaje que ni siquiera era para mí, pero tal vez lo fue. Tal vez siempre estábamos destinados a encontrarnos. Prometo amarte, apoyar tus sueños como has apoyado los míos, escuchar cuando hablas y sostener tu mano cuando estás en silencio. Tu voz es la música que quiero escuchar por el resto de mis días. No había un ojo seco en la capilla mientras intercambiaban anillos, sellando sus promesas con un beso que se sintió como un final y un comienzo. En la recepción, mientras se balanceaban para su primer baile, Nicolás le susurró al oído. ¿Feliz? Marisol lo miró, su corazón lleno. Más de lo que nunca pensé, posible. Más tarde esa noche, mientras los invitados celebraron a su alrededor, Marisol se escapó a una esquina tranquila y sacó su teléfono. Algunos hábitos nunca cambiaron. Grabó un mensaje de voz, no para su madre esta vez, sino para ahorrar por sí misma un recuerdo de este día perfecto. Hoy me casé con Nicholas Quinn, dijo suavemente. El hombre que escuchó mi voz por primera vez cuando todos los demás me pasaron por alto. El viaje no fue fácil. Hubo momentos de duda, de miedo, pero al final el amor ganó. Mi voz se fortaleció y aprendí que ser visto, realmente visto, vale todo el riesgo del mundo. Cuando terminó la grabación, Nicolás apareció a su lado. ¿Viejos hábitos?, preguntó con una sonrisa, asintiendo hacia su teléfono. Marisol lo volvió a meter en su bolsillo. Simplemente capturar el momento. Él tomó su mano, besando el nuevo anillo en su dedo. Tenemos una vida de momentos por delante. Lo sé, dijo, apoyándose en su abrazo, y planeo hablar a cada uno de ellos. Mientras se unían a sus invitados, Marisol pensó en el viaje que la había traído aquí. De la tranquila recepcionista, nadie se dio cuenta de una mujer con una voz que alcanzó miles. Desde enviar un mensaje incorrecto a encontrar exactamente dónde pertenecía. Algunos lo llamarían suerte, otros podrían llamarlo destino. Pero Marisol sabía la verdad. No se trataba solo del mensaje o del hombre que lo recibió. Se trataba de encontrar el coraje de hablar, ser escuchado, pararse en la luz. El mensaje equivocado la había llevado al corazón derecho, pero la voz, esa había sido la suya todo el tiempo. Ella solo había necesitado encontrar el coraje para usarlo, y ahora, con Nicolás a su lado y su futuro brillante antes que ella, Marisol Vega Quinn nunca volvería a estar en silencio. El fin